Buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos. En este día vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y la va a traer nuestra hermana Liliana Rudy. Es una hermana que vivía en la zona de Basavilbaso, Entre Ríos. Actualmente está en Santa Fe y están junto con su marido Javier a cargo de la misión con los mocovíes en la localidad de Colonia Dolores, en Santa Fe. Y ella nos ha preparado el tema para compartir en este día, así que deseamos que el Señor la use para bendición de cada uno, que su palabra llegue a nuestra mente, a nuestros corazones, para producir así el resultado para el cual el Señor la envía y que por medio de su Espíritu nos bendiga ricamente. Yo lo que me propuse es que hable el Señor, así que no van a escuchar mucho de mí, sino que lo que voy a hacer es un recorrido por las Escrituras en base a un tema que a mí siempre me llamó la atención, que está relacionado un poco con lo que veníamos tratando encuentros atrás, cuando se tocó el tema de que el Señor tuvo que hacerles vestidos de pieles a Adán y Eva en el huerto, y que en realidad es lo que a mí me convenció de que la Biblia es realmente la palabra del Señor. Esta es una premisa, Jesús, ¿sí? Centro, eje de toda la Biblia. Uno por ahí, cuando es chico, cuando recién empieza, tiene la idea de que Jesús es parte del Nuevo Testamento solamente, y después, cuando empieza a conocer la Biblia entera, se da cuenta que Jesús es el centro de toda la Biblia. El versículo por el que voy a empezar es Hebreos 11, 31, que habla de una mujer que vivió en la época del Antiguo Testamento y que está en la galería de estos personajes de la fe, que está en Hebreos 11. Hebreos 11, desde el 29 voy a leer, dice: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, la ciudad donde vivía esta mujer, Rahab, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Parece que esta mujer hizo algo, recibió a los espías del Señor en su casa en Jericó. Esta historia la vamos a buscar en el libro de Josué 2, del 1 al 4 y del 8 al 21. Sí, por ahí yo voy a ir un poco resumiendo, no voy a leer todo, pero pongo en contexto la situación. Dice que Josué envió 2 espías secretamente, diciéndole que vayan a reconocer la tierra y que vayan a Jericó, y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y claro, le dieron aviso al rey de Jericó, diciendo que estaban estas personas que habían ido a espiar la tierra. Entonces el rey envió a decir a Rahab que saque esos hombres, ¿sí? Porque habían venido a espiar. Pero Rahab lo que hizo en realidad fue esconderlos, ¿sí? Sigo con el versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Dios, Jehová, les ha dado esta tierra. Es decir, ella había escuchado, sin ser del pueblo de Israel, obviamente, ella había escuchado algo acerca de el Dios de Israel. Dice: porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Fíjense las cosas que ella ya había escuchado, que se habían secado las aguas del Mar Rojo, y dice, y lo que hicieron, dice, a los amorreos, y que han destruido, ¿sí? Oyendo esto, dice, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, lo está diciendo una persona que no tenía ningún conocimiento de la historia de Israel, salvo lo que había escuchado, y porque además ella no era israelita.
les dice, les ruego ahora que me juren por Jehová, que como yo hice misericordia con ustedes, ustedes también hagan con la casa de mi padre. Dice, me darán una señal segura de que salvarán la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas, a todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ella les está pidiendo literalmente que la salven a ella y a toda su familia. Entonces ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la tuya si no denunciamos este asunto nuestro. Es decir, tenemos que ir y decir a Josué todo esto, es lo que le están diciendo, ¿no? Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Sigo con el versículo 18. Dice, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, un cordón rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, es decir, todos los que tenían que salvar. Cualquiera que salga, dice, su sangre será sobre su cabeza y nosotros no vamos a tener la culpa. Pero cualquiera que estuviese en la casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano lo toca. Y si tú denuncias nuestro asunto, nosotros quedamos libres de este juramento. ¿Sí? Entonces ella dijo, sea así como han dicho. Y luego los despidió. Y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y es ahí donde yo quiero pasar a desarrollar un poquitito cómo este cordón de grana es realmente la historia del Señor Jesús que se desarrolla desde el primer libro de la Biblia, desde el Génesis, hasta el último. Así que vamos a ir al primer libro de la Biblia, a Génesis, y en Génesis 3, por ejemplo, tenemos dos versículos que hacen alusión al Señor Jesús. El primero, Génesis 3:15, después de que Eva se encuentra con la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es un versículo que se toma como profecía de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, ¿no? Que fue aniquilar a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás. Y el otro versículo, 3:21, dice que esto es después de que Adán y Eva pecaron y descubrieron que estaban desnudos, Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Es el primer sacrificio en toda la historia que abarca la Biblia, es el primer sacrificio usado para tapar, por así decirlo, para cubrir el pecado de las personas, de la humanidad. El Señor tiene que matar animales para hacerle vestidos, ¿sí? Después de ahí, vamos a ir como Levítico, ¿sí? 17:11, que habla de que se necesita sangre para expiar los pecados. Y a un pasaje de Números, que a mí también siempre me llamó mucho la atención, que es cuando Moisés en el desierto tuvo la situación en que las personas eran picadas por serpientes. Entonces el Señor le dice que haga una serpiente de cobre, que la levante y que todo el que mirara a esa serpiente iba a ser curado de las picaduras de la serpiente. Y después Jesús en el Nuevo Testamento hace alusión a eso, ¿sí? Cuando habla con Nicodemo y le dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Éxodo 12. Son varios los versículos, pero vamos a ir eligiendo un poquito. Del 1 al 13, por ejemplo, dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, en el 10 de este mes, cada uno tome un cordero por familia, estoy resumiendo, ¿no? Voy al 6, lo guardarán hasta el día 14, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde van a comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura,
con hierbas amargas la comerán. ¿Se acuerdan? Es en la situación antes de que el pueblo saliera desde Egipto. Y lo comerán así, dice, ceñidos vuestros lomos, es decir, ya preparados lo van a comer para salir. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en los pies, vuestro bordón en la mano, lo comerán rápido, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Uno lee este versículo que dice, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no puede menos que asociarlo con la muerte del Señor y el sacrificio que él hizo en la cruz, derramando hasta su última gota de sangre para el perdón de los pecados. Y a partir del 21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos, les dijo lo que tenían que hacer, ¿sí? Todo como se les había indicado. Voy al 24, dice, guardarás esto por estatuto para sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que Dios les dará, como prometió, guardarán este rito. Y cuando les pregunten, ¿qué es ese rito? Ustedes dirán, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos en Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bien, y vamos al libro de Ruth. Un poquito más adelante, es decir, todo lo que vayamos buscando va a ser siempre acercándonos al Apocalipsis, ¿sí? En ese orden están todos los versículos. En el libro de Ruth hay una historia muy linda, tiene solo 4 capítulos el libro de Ruth, casi no se lo nombra a Dios en este libro, pero hay una historia donde se ve la mano de Dios obrando en todo momento. En el final del libro de Ruth, en el capítulo 4, dice que finalmente Ruth y Boz se casaron y tuvieron un hijo al que llamaron Obed. Ruth era una chica moabita que había venido con Noemí, su suegra, porque las dos habían quedado viudas. Ellas eran Noemí y su familia, antes de irse a Moab, eran de Belén. Se fueron porque en Belén había hambre. Entonces, van a Moab, se casan los hijos de Noemí con 2 chicas moabitas, y después cuando fallecen, los 3 hombres, tanto el papá como los 2 hijos, vuelven. Ruth decide volver a Belén porque se entera que había provisión, que había pan en Belén. De hecho, Belén significa casa de pan. Entonces Noemí decide volver, les dice a sus nueras que se queden, pero Ruth decide acompañarla, ¿sí? Decide ir con Noemí y le dice, donde vos vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, donde vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo. Y es así como en Belén Ruth conoce a Boz, que era un pariente de la familia de Noemí. Y una costumbre judía indicaba que una viuda tenía el derecho de pedir a un pariente cercano que sea el pariente protector, por así decirlo, ¿sí? Se podía casar y así todo lo que era del difunto volvía a la familia y además la posibilidad de tener un heredero, un hijo. ¿Por qué voy a esta historia de Ruth y qué podemos ver del Señor Jesús en esta historia de Ruth? En primer lugar, Ruth se casó con Boz. ¿Y saben de quién era hijo Boz? Boz era hijo de Rahab. ¿Se acuerdan? La del cordón rojo. Boz era hijo de Rahab. A su vez, Boz se casa con Ruth y tienen a un hijo llamado Obed, ¿sí? Obed tiene a Isaí. De Isaí desciende David, y de David desciende el Señor Jesús. Es decir, que tanto Ruth, que era moabita, como Rahab, que era una ramera que tampoco era del pueblo de Israel, las dos pasaron a formar parte no solo de la familia de Dios,
sino a ser parte del linaje, de la ascendencia, de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué les parece? Yo acá ya tengo sobrados motivos para creer, al menos de que la Biblia dice la verdad. Vamos a los salmos. No los voy a pasar a todos los que encontré. Los salmos están plagados de versículos que son proféticos acerca del Señor Jesús. El Salmo 22, 14 al 18, narra un poquito el cuadro de la cruz. Uno no puede leer esto sin asociar automáticamente que está hablando de la cruz, ¿sí? Porque dice que los huesos, bueno, leo desde el 17, contar puedo todos mis huesos, ¿sí? Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mis ropas echaron suertes. Algo que sucedió después cuando el Señor murió, que echaron suertes sobre los vestidos. El hecho de que ninguno de sus huesos había sido quebrado, también se cumplió. Otro salmo es el 16:10. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, cuando habla en Hechos, retoma esto, cuando habla de Cristo, ¿sí? Y literalmente dice estas palabras, ¿sí? Haciendo alusión a este salmo. Vamos a pasar un poquito por los salmos. El 34:20 habla precisamente de los huesos. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El Salmo 62, 1 y 2 habla de la roca. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Sabemos que la roca es Cristo. A ver, ¿cuál otro? El 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. También, versículos que son tomados después en el Nuevo Testamento cuando se habla de Cristo. Y pasamos al libro de Isaías, donde hay, en el capítulo 7, 7:14, una alusión directa. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. ¿Cuál va a ser la señal? Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Acá está hablando del nacimiento del Señor, que va a ser de una virgen, y que su nombre va a ser Emmanuel. E Isaías 9:6 habla del niño que nos es nacido, dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, miren, todos los adjetivos que hay para nombrar al Señor, y están todos con mayúscula. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Algún otro niño nacido podría haber cumplido con esas condiciones? Isaías 28, del 16 al 18. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y el versículo 18 dice algo que me llegó profundamente. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. Lo que la ley no podía hacer, el Señor lo hizo. Isaías 49, 15, 16, es un versículo que yo no había descubierto, pero que me lo apuntó Rubén los otros días, que dice, el 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Haciendo alusión a los muros de Jerusalén, pero también el rechazo directo del pueblo de Israel para con el Señor. No todos, pero como pueblo lo hicieron. Y vamos al capítulo que más prefigura el sacrificio del Señor, que es Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Voy al 4, 53:4. Ciertamente, a ver, pensemos, esto fue escrito unos 700 años antes de que el Señor muera en la cruz del Calvario. Hoy lo leemos y decimos, sí, se refiere al sacrificio del Señor en la cruz, pero pónganse en la cabeza de las personas 700 años antes, cuando lo normal era sacrificar los corderos, los animalitos, ¿sí? ¿Habrán entendido esto que vamos a leer? Nosotros hoy leemos esto y también es imposible no pensar que hace referencia directa al sacrificio del Señor. Desde el 4. Ciertamente,
Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió la boca. ¿No les parece el relato de los finales de los evangelios? Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Sí? La tumba que le propiciaron, José de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Está haciendo referencia a una persona, no a un animal. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Juan 17, perdónalos porque no saben lo que hacen. Voy a citar a Jeremías 2 versículos. Dice Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Me hace acordar cuando el Señor le dice a la samaritana, ¿no?, acerca del agua viva. Y de Jeremías 31:33, que habla del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, ya en una tabla, ¿sí? Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Avanzamos. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 34:11. Habla del pastor de ovejas. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Me hace acordar al versículo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, como ven, yo lo que estoy haciendo en mi cabeza y que lo que fue a mí lo que me convenció es armar cada pieza de este rompecabezas con una pieza del Antiguo Testamento y una pieza del Nuevo, confirmando que el Señor es el Señor. Otro versículo, Oseas 11:1, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y Mateo cita ese versículo, ¿sí?, haciendo alusión a que cuando en Belén tienen que huir porque Herodes los quería matar, se van a Egipto. ¿Sí? De Egipto llamé a mi hijo, después vuelven, ¿no? Joel, la profecía de Joel que cita Pedro en Hechos 2, Joel 2:28 al 32, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El 29, también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. El 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Recuerdan en Pentecostés cuando empezaron a hablar en lenguas? Para que la gente que estaba de otros lugares ahí en Jerusalén entienda en su propio idioma lo que estaban hablando, los apóstoles, muchos se reían y decían que estaban ebrios, pero Pedro toma la palabra y les dice, no señores, estos no están borrachos, acá se está cumpliendo lo que dice Joel. Ahí tuvo cumplimiento esa profecía. Miqueas nos habla de Belén, lugar donde nació el Señor. ¿Se acuerdan? De donde también era Noemí, de donde era Boz,
a donde fue a vivir Ruth. Miqueas 5, 2 al 5 dice, pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será su paz. Zacarías 9:9 habla de que el Señor, el Rey, iba a entrar en un pollino, ¿sí? Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se cumplió en la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Zacarías 12:10 habla de que los traspasaron, el hecho que sucedió cuando la lanza traspasó su costado en la cruz. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Hasta acá, hay mucho más, pero hasta acá lo que yo estuve rescatando del Antiguo Testamento. En Mateo está en el capítulo 1 toda la genealogía de Jesús, que es una lista de nombres interminables, pero acá está lo que yo les decía, ¿sí? Sobre Boz, que es el hijo de Rahab, que con Ruth tienen a Obed, ¿sí? Obed después tiene a Isaí, Isaí a David, y de la descendencia de David nace Jesús. Y eso está en Mateo 1, ¿sí? Mateo 1:1 dice que habla de la genealogía de Jesucristo. El 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró a David. Y el 16 dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Acá tenemos la confirmación de que tanto Ruth como Rahab están en la genealogía de Jesucristo. Personas que no eran del pueblo de Israel, ¿sí? Pero aceptaron por fe serlo. Y ya vamos después a la crucifixión del Señor. Al cumplimiento un poco de todo esto que venía sucediendo en el Antiguo Testamento, o que venía anunciando el Antiguo Testamento. Seleccioné Juan 19, del 17 al 37, donde vamos a ver que hay muchas de las profecías o de lo que leímos del Antiguo Testamento que se cumplen acá con la muerte del Señor. 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Le crucificaron, con él otros dos, Jesús en el medio. Se le puso un cartel que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y el versículo 21, yo digo, miren lo que decían los principales sacerdotes. Le decían a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos, como acusando al Señor de que se atribuía un título que no le correspondía. Y Pilato le dice, lo que he escrito, escrito está. 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. ¿Se acuerdan que leímos? ¿Sí? Que iban a repartir sus despojos, que iban a echar suertes. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, y dijeron entre sí, no la apartamos, echemos suerte a ver de quién es. Y esto fue para que se cumpliese la profecía que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Es decir, no lo estoy diciendo yo, la misma Biblia se encarga de decir que se cumple lo que estaba dicho antes. El 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, los otros días leía que en esa época, detrás de un documento que representaba una deuda, cuando era pagado, atrás se le ponía consumado, que quiere decir pagado.
pagado. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿sí?, pagado, terminado, consumado, dijo, para que se cumpla la escritura, fíjense, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Eso también estaba profetizado. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo. Se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, pagado está. Entonces los judíos, porque era el día anterior a la preparación de la Pascua, dice, a fin de que los cuerpos no queden en la cruz, porque al otro día era el día de reposo, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas. Claro, el darle las piernas a los crucificados era para que murieran antes, ¿sí? Porque a veces la persona crucificada estaba varios días hasta que moría. Pero el hecho de quebrarle las piernas hacía que no pudiera afirmarse para poder respirar y moría más rápido, obviamente, de asfixia, ¿no? Y entonces los soldados fueron a quebrarle las piernas, pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya había muerto. Entonces no necesitaron quebrarle ningún hueso, como estaba profetizado. Dice, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también la otra que dice, mirarán a quien traspasaron. Juan 20:31 también dice que estas cosas se escribieron para que creamos en el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Vamos a Hechos 2, algo ya dijimos de esto, cuando Pedro les dice, ¿sí?, que no están ebrios, sino que se está cumpliendo lo que decía el profeta Joel. Sobre todo entre los versículos 14 y 36. Son varios, pero ya los estuvimos charlando antes, así que no vamos a leer todo, pero sí, por ejemplo, el 25, que no lo hemos citado antes, dice, porque David dice de él, el 27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a Romanos 3, 24 y 25, donde ya específicamente el apóstol Pablo habla de que, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, estamos justificados por fe en su sangre. Y ahí cerquita, Romanos 5, 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hebreos 9, 11 al 14. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hechos de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de animales ni becerros, no, el Señor, su propia sangre, con su propia sangre, entró. Hebreos 9:12, entró una vez y para siempre. ¿Por qué recalcan eso? Porque cuando mataban los animales era necesario hacerlo periódicamente, no tenía un poder perpetuo ese sacrificio, a diferencia del sacrificio del Señor. Una vez y para siempre. Entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, dice, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Y Hebreos 10, ¿sí? En los capítulos de Hebreos 8, 9, 10 son sin desperdicio, pero hice un poquito un
extracto de lo que me servía más para esta ocasión, tratando de ver ese hilo rojo conductor del Señor Jesús a lo largo de toda la Biblia, ¿no? 10, del 10 al 21, ¿sí? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El 12, ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. El 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Se acuerdan? Lo leímos de Jeremías. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, en el Antiguo Testamento entraba solo el sumo sacerdote. Ahora, a nosotros se nos dice acá, en Hebreos 10:19, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, es decir, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, el Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, no dejando de congregarnos, una serie de consejos. Pero la libertad para entrar al lugar santísimo es a través del Señor. Primera carta de Pedro, 1, 18 y 19, dice, sabiendo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que no es corruptible, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Vamos a primera de Juan 1:7, que nos recuerda también. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo siempre recuerdo un cuadrito que había en la casa de mis abuelos que decía eso. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Llegamos al último libro de la Biblia, al Apocalipsis. En el primer capítulo de Apocalipsis, entre los versículos 5 al 8, dice así, el 5 ya la segunda parte, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, que no solamente que Él entró en el lugar santísimo, sino que también nosotros ahora tenemos esa posibilidad. Dice, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿se acuerdan? Ese traspasaron está nombrado en el Antiguo Testamento, está nombrado cuando crucifican al Señor, está nombrado acá. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Vamos a Apocalipsis 22. 22:12 dice así. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No que está diciendo que somos salvos por obras, sino que esas obras permitieron, como en el caso de Rahab, como en el caso de Ruth, demostrar la fe. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. 16. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 17. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La palabra del Señor termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. De esta manera, y mostrándoles este hilito con el que escribí la palabra Jesús para comenzar esta exposición, sintetizo todo lo que estuvimos viendo con la idea del alfa y la omega, el principio y el fin. El Señor Jesús es el hilo conductor, el cordón escarlata
que une el Génesis con el Apocalipsis. ¿Qué voy a hacer? Amantísimo Padre, cuando miramos la historia, cuando miramos tu plan a través de los tiempos y cuando podemos visualizar el hilo de los acontecimientos, también vemos tu mano poderosa guiando todo. Tu plan perfecto, el cual no necesitó de un plan B, en el cual, Señor, tú has provisto, has visto y has guiado todas las cosas. Muchas no las entendemos, muchas del pasado, muchas del presente y muchas que aún están por venir. Pero sí creemos, no solamente por las evidencias que tenemos a través de los tiempos, no solamente por las evidencias físicas, no solamente por las evidencias bíblicas, sino también porque por la fe has permitido que podamos creer. Has puesto en nosotros algo que no era nuestro, Señor, un nuevo corazón. Nos has dado esperanza, nos has dado perdón de los pecados, nos has alcanzado con tu gracia, a pesar de que una y otra vez te hemos rechazado. Te hemos rechazado en el Edén, al no elegir comer del árbol de la vida. Te hemos rechazado al elegir a Barrabás. Muchas veces te seguimos rechazando al no elegir aquello que es bueno, aquello que tú has hecho para bien nuestro. Sin embargo, elegimos desobedecerte. Y el mundo también te sigue rechazando y tú sigues amándonos. No solo has estado dispuesto a dar tu vida cuando éramos enemigos, sino aún hoy, Señor, tú sigues con tus brazos abiertos, con la misma expresión que has tenido en la cruz, con tus brazos abiertos, con tus manos marcadas, diciéndonos, yo he pagado por ti, he pagado tu deuda, y esto no es casualidad, esto es algo que está planeado desde un principio, y esto es algo que ustedes necesitan, y yo lo tengo que hacer, por eso has dicho, consumado es, hecho está. Y te agradecemos porque nos has dado la gracia de poder recibirte, porque hemos podido escuchar tu voz para salir de los muertos, para salir a tu encuentro. Y gracias porque tú nos has aceptado así como estábamos, así como éramos, así como somos, Señor. Tú nos abrazas y nos llenas de tu amor y nos provees para vivir también una vida ya no en la esclavitud del pecado, sino una vida de gozo, una vida de paz, una vida de esperanza, una vida que aún las circunstancias que hoy en día nos generan incertidumbre, nos da la certidumbre que tú nos vienes a buscar pronto, que vienes a buscar a tus hijos, a tu iglesia, que tienes preparado, Señor, una morada eterna para todos los que te esperan, los que te aman, para todos aquellos que han decidido no rechazarte más, sino que te han aceptado como el Salvador, como el Mesías, como la esperanza, como la única esperanza, el único Dios verdadero. Gracias por esta palabra que tú nos recuerdas, que también nosotros hemos sido tenidos en cuenta por ti en ese hilo color rojo que representa la continuidad de tu sangre derramada sobre la humanidad. Gracias porque, Señor, tú provees y también en ese amor inmenso nos das hoy esa posibilidad de tomarnos de tu mano y de ser salvos. Gracias, Señor, por ese amor inmenso que no lo podemos entender, pero lo podemos experimentar por medio de tu Espíritu que nos alcanza, sin importar qué tan lejos estemos o qué tan cerca estemos.
Bendícenos, bendice a cada uno de los que estamos hoy reunidos aquí. Gracias por Liliana, que le has dado palabras para transmitirnos tu mensaje. Te pedimos tu bendición sobre su vida, su familia, sobre la familia de cada uno que está representada aquí, Señor. Reconocemos que te necesitamos. Vemos este mundo que se desmorona y sabemos que este mundo no tiene esperanzas, pero en ti sí hay esperanzas. Guárdanos del mal, Señor, y danos que nuestra fe no decaiga. En Cristo Jesús. Amén.